Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Hoy ya es jueves 18 de enero del 2024. Estamos en el día 18 dentro de esta dinámica de 40 días de oración. En los primeros 40 días de este año, en los cuales hacemos la reflexión sobre un pasaje, un tema y un pasaje o dos pasajes de la Biblia. Y su merced debe, después de este devocional, encerrarse en la oficina de Dios con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Este devocional queda inconcluso si usted no va a la oficina de Dios, que es su aposento. Así es la cosa, así es. Desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, tan pronto Jesús exclama: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y consumado es. En ese momento tiembla la tierra y el velo del templo allá en Jerusalén se rasga, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo y de todos, ¿no? Era un lugar especial allá donde estaba el arca del pacto. Oiga, el arca del pacto la están buscando los judíos, y la demora es que encuentren el arca del pacto los judíos con las tablas de mármol donde fueron escritas los 10 mandamientos con el dedo de Dios, y que encuentren ese cofrecito hecho de madera de acacia y forrado todo en oro. Los judíos están buscando esa arca del pacto. Ahí estaba el lugar santo, estaba el arca del pacto, era el lugar santísimo. En ese arca del pacto habían tres cosas: las tablas de la ley con los 10 mandamientos, escritos en alto relieve en tablas de mármol con el dedo de Dios, una muestra del maná que los israelíes comieron en su marcha por el desierto 40 años, y la vara de Aarón que reverdeció. Esa arca la están buscando los judíos. Cuando la encuentren, apaga y vámonos, saltamos a la eternidad. No estamos en los últimos tiempos, estamos en el último tiempo. Estamos jugando en los últimos. Si esto fuera un partido de fútbol, ya se cumplieron los 90 minutos hace rato. Estamos en el alargue y el árbitro ya miró el reloj y se está llevando el pito a la boca, ¿no? Entonces se lo ilustro de esa manera. No sé si a usted le gusta el fútbol. A mí sí, entonces por eso, y conozco el tema, por eso le hablo en estos términos. Su merced tiene que orar por mí mucho, por favor que le pido. Desde el momento en que se rasgó allá el velo en el lugar santísimo, la presencia del Espíritu Santo llena toda la tierra, que fue algo que anunció como una profecía David en el libro de los Salmos, que la presencia de Dios iba a llenar o llenaba toda la tierra. En ese entonces no había sucedido el sacrificio de Jesús, pero fue que a David le pasaban cosas muy raras donde se le anunciaba el futuro. Ahora su merced no tiene que ir a ningún lado. Ahí donde usted duerme, ese es el lugar santísimo, para que usted lo entienda en términos judíos, ¿no? Ahí es la oficina de Dios. Hable con él ahí. ¿Cómo sé yo eso? Porque Mateo 6:6 dice: mas tú, entrando en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y Él te recompensará en público. Le anuncio que Jesús, cuando estaba diciendo esto, ya tenía en mente que el templo iba a ser destruido. Se la dejo ahí, no le digo más. Voy diciéndole esto por pedacitos, ¿sí? Ahora no necesitamos ir a ninguna parte. Ahora necesitamos ir directamente al trono de la gracia desde nuestro aposento. Es posible. Así es la cosa, así es la cosa, ¿ya? Y ahí seguimos dando pincelazos sobre algo que el Señor me ha dicho a mí, que no quiero soltarlo así de golpe, porque eso es una bomba. Su merced de pronto todavía no tiene la capacidad de soportar el aporreo. Ore por mí. El tema del día de hoy es este: preste la debida atención.
Comprométase con el Señor. Esto es en serio. Entienda que siempre hay amenaza de muerte. Siempre hay amenaza. El peligro está a la puerta, ¿no? Entonces, el tema de hoy es este: preste la debida atención, comprométase con el Señor, entienda que siempre hay una amenaza de muerte, o de divorcio, o de ruina económica, o de miseria física y espiritual. Bueno, siempre hay una amenaza. Entonces no podemos relajarnos, ¿no? Como decir, ¡ay, ya soy salvo! El Señor Jesús ya entregó su vida por mí en la cruz del Calvario y hay ángeles que están a mi lado guardándome y el poder de Dios me asiste. A mí lo que me toca es relajarme. Tenga mucho cuidado con esa actitud, ese comportamiento, estas ideas que a veces de una o de otra manera se le transmiten a la gente, Biblia en mano, que no son bíblicas, pero la Biblia se malinterpreta mucho. En este devocional damos información de la Biblia, pasajes bíblicos para que usted con una agenda y un esfero que escriba, tome nota. El pasaje del día de hoy es Primer libro de Samuel capítulo 15. Primer libro de Samuel capítulo 15. Hemos estado hablando mucho sobre siervos, reyes y sacerdotes. Hoy vamos a hablar de un rey llamado Saúl. Primer libro de Samuel capítulo 15. Y su merced debe tomar nota. Más tarde, se sienta con calma, lo lee todo. Y déjese coger la mente, el corazón y la mano por el Espíritu Santo de Dios y comience a escribir. Ahí hay una bendición muy grande, su merced tiene que escribir. Y sobre lo que escriba, establecer un plan de trabajo en oración, siendo dirigido por Él. Bueno, siendo dirigida por Él. Ahora sí vamos a ir a la palabra. Entonces, dice aquí primer libro de Samuel capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Recordemos que Saúl es el primer rey oficial en Israel, ¿no? Antes de los reyes, lo que habían eran jueces, ¿sí? De hecho, hay un libro en la Biblia anterior al primer libro de Samuel que se llama Jueces, ¿ya? Después tocamos ese tema en otros devocionales. ¿Quiénes eran los jueces y qué hacían? El pueblo pidió un rey, aquí lo tienen. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Ahí está el punto de quiebre entre el fracaso y el éxito, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la ruina, entre la felicidad en el matrimonio y cómo procurar formar a nuestros hijos en la fe para que ellos nos traigan alegría, o ahí está el punto de quiebre en el fracaso en el matrimonio y en que nuestros hijos sean quienes en nuestra vida traen tristeza, angustia, dolor. Tengo un mensaje sobre eso que hay que predicar más adelantico, dentro de poco. Algo que el Señor me dijo sobre los papás alcahuetas que quieren pasarse la palabra por la faja e ignorar lo que Dios dice. Es muy fuerte. Por favor, no se desconecten. ¿Dónde está el punto de quiebre? Es estar atento a las palabras de Jehová. Ráyelo allá en su Biblia. Yo lo voy a rayar aquí en la mía, porque no, en esta Biblia no lo he rayado. Esto es lo más importante. Oiga lo que le dice en el versículo número 1 del capítulo 15, Samuel a Saúl. Voy a volver a repetir. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Por eso es que el tema del día de hoy es: preste la debida atención. Porque hay gente que es despistada, pero muy despistada. De hecho, en la introducción del devocional hago énfasis, y mucho énfasis en esto,
cuando digo que de qué depende todo esto, de que este viaje de nuestra vida avance muy rápidamente o muy lentamente. Que se detenga este viaje de nuestra vida de la tierra al cielo, de la creación al creador, y que se vuelva a reactivar. Finalmente, ¿de qué depende que este viaje de nuestra vida se complete a la perfección o que quede totalmente inconcluso? ¿De qué depende esto? Total, completa y absolutamente de nuestra voluntad, de cuán atentos y dispuestos somos y estamos a cada instante, a cada momento, en cada día de nuestra vida, a lo largo y ancho de toda nuestra existencia. De eso depende, de estar atentos. Y venimos a hacer la reflexión ahora al contrario, a ver si nos hacemos entender cuando se dice, déjeme decirle que hay personas que son muy avispadas, pero también déjeme decirle que hay personas que no solo son despistadas, pobrecitas ellas. Uno ya no sabe si sentir hacia ellas tristeza, angustia o ira, o dos de estas tres emociones o las tres al mismo tiempo. Es que son muy despistadas. Esto fue lo que le pasó a Saúl. No le prestan atención a la palabra de Dios. Gente que vive Dios hablándole, pero es como si no le hablara. Porque no hay un resultado, no hay una respuesta, no hay una actitud, no hay frutos. Y era lo que le pasaba al pueblo de Israel en relación con Dios en el Antiguo Testamento. Y entonces Dios se cansó. En Mateo 23 está el discurso de nuestro Señor Jesucristo sobre Jerusalén. Y es que Dios estaba cansado con Israel porque no había querido prestar atención a su palabra. Y lo único que Dios exigió siempre es que se le prestara atención a su palabra. Y ahora Dios manda a Juan el Bautista a decir, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿De qué depende de que demos fruto o no? De acuerdo a lo que Dios nos dice, en prestar, depende de que prestemos atención a la palabra. Entonces Dios le está diciendo a Saúl, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Había que matar todo. Esa era la orden de Dios en ese pueblo llamado Amalek. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa que esto no vaya a decirlo Dios de usted y de mí. Me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Comenzó con el asunto de la idolatría este muchacho. Estaba muy lejos de la voluntad de Dios ya. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Hermano Samuel, Dios lo bendiga. Gloria al Padre, yo he cumplido la palabra de Jehová. Con este lenguaje cristiano que a veces la gente suele hablar, ¿no? Que parece que fueran cristianos, pero realmente no lo son, porque no le prestan atención a la palabra. Aquí no se trata de parecer, aquí se trata de ser. Y lo que lo hace a uno cristiano es que le presta atención a la palabra. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, otros, yo no, los han traído, porque el pueblo perdonó, el pueblo, yo no, el pueblo, evade responsabilidades él acá. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Es el lenguaje que utiliza la gente, ¿no? Pero uno no engaña a Dios con lo que dice, uno convence a Dios con lo que hace. Es así de sencillo. Y si lo que hace está conforme a la palabra, vamos bien. No es lo que dice, sino lo que hace. Jesús dijo: todo lo que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, todo lo que ellos le digan que haga, háganlo, porque ellos dicen y no hacen, ¿no? Entonces, esto es un asunto interesante. Y Samuel le respondió eso, y entonces Samuel le dijo a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué no oír a Dios? ¿Por qué no prestarle atención a Dios? ¿Por qué prestarle más atención a la corriente de este mundo que a la palabra de Dios, que a lo que Dios nos dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Samuel respondió a Samuel como el que discute sin tener razón. Si hay personas que me molestan a mí, me sacan de quicio, a mí personalmente, son las personas que discuten sin tener razón. Tienen el opinador dañado, pero opinan sin habérseles pedido la opinión. Así era Saúl también. Y Saúl le respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, otra vez el pueblo, cuando él era el rey. Hágame el favor, mire este lenguaje: las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí se trata de prestar atención y obedecer. Ese es el negocio nuestro. Ese es el negocio de Dios en nuestra vida. Prestemos la atención a la palabra y obedezcámosla. Quería llegar acá. Aquí tengo unas notas. Su merced tiene que prestar la debida atención y comprometerse con el Señor.
Su merced tiene que entender que hay una amenaza de muerte. Siempre el pecado está a la puerta. El Señor le dijo a Caín: si bien hicieras, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Siempre tendremos una palabra de Dios hablándonos a nuestra mente y a nuestro corazón para que lo obedezcamos a Él. Póngale cuidado a esto. Todas las estrategias del diablo están contenidas en la Biblia. Las estrategias del diablo, nuestro enemigo natural, que hace que la vida se nos ponga a cuadritos cuando no le prestamos atención a la palabra de Dios y no la obedecemos. Esas estrategias del diablo no han cambiado. Son las mismas de siempre, de antaño, de generación en generación. El diablo ha utilizado las mismas estrategias y las mismas trampas y artimañas para llevar las almas al infierno. Pero eso está contenido en la Biblia. Esa información de cómo el diablo trabaja está contenida en la Biblia. En la Biblia está revelada la verdad de Cristo para que conozcamos la verdad de Cristo y las estrategias del diablo. De hecho, el único que habló de Satanás en esta tierra fue nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay 2 pasajes muy tímidos que mencionan a Satanás. El que más lo muestra es Génesis capítulo 3, pero otros 2 pasajitos por ahí en Isaías y por allá algo se dijo en Ezequiel y no más. Pero el Señor Jesús sí vino a correr el velo y a mostrarnos el peligro real frente al cual estamos. Allí en la Biblia se nos dice cómo enfrentarlo y cómo destruirlo bajo la dirección y la asistencia de nuestro Padre Celestial. Pero la ignorancia de la Escritura es el principal instrumento que el diablo utiliza para podernos confundir y destruir. Y si no buscamos la presencia de Dios en oración, si no leemos la Biblia, y si de ñapa no oramos, estamos en las manos del enemigo. Por eso le digo, preste atención, preste la vida atención y comprométase con el Señor, porque entienda que siempre hay una amenaza, siempre estará esa amenaza patente ahí. El adversario, el diablo, nos dice en la Biblia, está buscando a quien devorar, pero la Biblia nos muestra en Mateo 4 y en Lucas 4 que Jesús le dijo a Satanás: escrito está, y mencionó la palabra. Esta es una revelación divina que el Señor me regaló. Nuestro Señor Jesucristo en el desierto no enfrentó a Satanás como el Hijo de Dios y no utilizó el poder de Dios para enfrentarlo. En el desierto Jesucristo enfrentó a Satanás como el Hijo del Hombre, utilizando la palabra de Dios para vencerlo, para enseñarnos a nosotros los hombres y las mujeres obviamente, que con la palabra, con el conocimiento de la palabra, prestándole atención a la palabra y aplicando la palabra, viviendo la palabra en nuestras vidas, el diablo iba a ser destruido en nuestra vida y su obra. ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa mucho que la gente no lee la Biblia. Si no la lee, mucho menos la va a estudiar. Si no la lee y no la estudia, no la va a meditar. Y si no la lee y no la estudia y no la medita, no la va a poder vivir. Entonces, ¿cómo va a destruir la obra del diablo en su vida? La tentación y las trampas del enemigo. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, velad y orad, hace referencia al hecho de que velar significa estar atentos. Preste atención, nunca se confíe. Es mejor que su merced piense, y se lo digo de corazón, que la salvación pudiera llegar a perderla y la cuide y esté atento y vigilante frente a este asunto en oración y puesto en la mano del Señor de todo corazón. Y no se confíe diciendo, ya soy salvo, ya no necesito nada más, ya el Señor pagó por mí y ahora sí a vivir sabroso. No, Señor, el que piensa así está a un paso de perder su salvación. Póngale cuidado a esto.
Hay gente que no vela porque no está pendiente de lo que tiene que estar pendiente, está distraída, despistada y maneja algo que hoy en día es muy de moda en las nuevas generaciones, atención dispersa. Es que el muchacho está ahí y usted lo ve ahí, pero realmente no está ahí, está en otro lado. Dios mío, y con estos móviles y con estos dispositivos electrónicos, hágame el favor, el Señor Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Hoy la gente, el cristiano, está entrando en tentación y está cayendo y está pecando y no se puede consagrar y no se puede afirmar en la presencia de Dios, en los caminos de Dios, precisamente porque ha desechado la palabra, no le ha prestado atención, no la medita, no la estudia, no la vive. De esa manera está corriendo un peligro inminente, que eso no nos pase a su merced y a mí. Termino con esto. La Biblia tiene 1118 capítulos y los años tienen 365 días. Si leyéramos 3 capítulos por día de la Biblia, leeríamos la Biblia en un año. Yo he leído la Biblia muchas veces. Con esto quiero pasarle el dato, es que usted debe leer 3 capítulos al día para que se informe de qué dice la Biblia y para que el Señor le hable. Si lee 3 capítulos al día y se encierra 40 minutos con el Señor, preguntándole sobre esos 3 capítulos que usted leyó, como quiera leerlos, su vida cristiana cambiará. Usted será un cristiano consagrado a través del cual podrá ser reflejada la gloria de Dios sobre su vida, porque siempre vivirá venciendo al diablo y acabando con esa amenaza. Termino con esto. Preste la debida atención, comprométase con el Señor, porque entienda que siempre habrá una amenaza sobre nuestras vidas. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, nos cubrimos con la sangre del Cordero y te pido que por favor nos ayudes, nos respaldes y nos bendigas. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Padre. Nos ponemos en tus manos y nos declaramos en bendición y en victoria para la gloria y la honra de tu nombre. Amén, amén, amén. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.